Pero también tengo el privilegio de conocer a José Luis, ya por muchos años hemos viajado juntos, hemos tenido algunos cursos juntos, he escuchado también sus predicaciones y le doy gracias a Dios. Conozco a algunos otros de ustedes, le doy gracias a Dios también por ello. Conozco a mi hermano Carlos, a lo mejor no se acuerda, pero algunos estudios tuve la oportunidad de tomarlos también ahí con él. Entre ellos el de homilética, que recuerdo hace ya una buena cantidad de años, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, gracias a Dios por las vidas y gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, los lleve a crecimiento delante de Él. Y hoy estaremos viendo la carta a los Filipenses. Y aunque vamos a estar en el capítulo 1, en los versículos del 18, del 12 al 18, sí. Vamos a estar en los versículos del 12 al 18, carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los Filipenses, perdón. Y miren que esta carta tiene un sentido de exhortación para cada uno de nosotros. El Evangelio en el capítulo 1 es presentado como el Evangelio progresa en medio de la adversidad. El Evangelio progresa ante toda oposición. Podemos ver eso en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos que el Evangelio progresa al ocuparnos de la salvación. Ocupaos de vuestra salvación, dice el apóstol. Y vemos a nuestro modelo, que es Jesucristo, ahí en el capítulo 2. Hermoso pasaje. En el capítulo 3 el Evangelio progresa cuando corremos hacia la meta, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, en el capítulo 4 el Evangelio progresa cuando nuestra suficiencia está puesta en el Señor Jesucristo. Esta carta es preciosa, 4 capítulos hermosos. Así que oremos delante de Dios pidiéndole que tome la palabra, que la aplique al corazón de cada uno de nosotros, que el Señor continúe haciendo su obra. Él es el que edifica la iglesia. Oremos ahí donde estamos. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu presencia. Oramos, Señor, para que la plenitud de tu Santo Espíritu se mueva con libertad en este recinto, de esquina a esquina, de lado a lado, trayendo nuestros pensamientos delante de ti. Y Padre, toma tu palabra, cambia nuestra manera de pensar, transfórmanos en base a tu palabra. Oramos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 12 del capítulo 1, carta a los Filipenses. Si me siguen con su vista, vamos a leer del 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré ahora. Seguramente han escuchado la historia de John Newton. Su vida es un ejemplo de cómo el Evangelio progresa en medio
Newton nació en Londres en 1725. Su padre fue un capitán y su madre una mujer devota que, al darse cuenta de su enfermedad, enseñó a su hijo a conocer la Biblia a edad muy temprana. Su madre murió cuando John Newton tenía 7 años y se convirtió en un niño, prácticamente un niño de camarote en el barco que dirigía su padre. Creció cayendo en diferentes vicios para más tarde enrolarse en un barco de tráfico de esclavos, viajando lejos de Dios y viajando lejos de las Escrituras. Más tarde escribió: con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. En una ocasión se emborrachó tanto que cayó por la borda y sus hombres no hacían mucho por rescatarlo. Lo que hicieron fue tirarle con un arpón a la cadera y tiraron de la cuerda para levantarlo como un pez. John Newton cogió por el resto de su vida, llegando a concluir: cada paso es un recuerdo constante de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. La herida en la cadera le salvó la vida y a la vez era un recordatorio de la gracia de Dios. Le había costado, pero el beneficio era muy mayor. John Newton más tarde se volvió a la fe, entregando su vida a Jesucristo. Dejó su trabajo de traficante de esclavos y se entregó al ministerio de pastor. John Newton escribió varios himnos, entre ellos el que acabamos de cantar, Sublime Gracia, que relata su testimonio de conversión a Jesucristo. Él murió en 1807. La vida de John Newton relata cómo las adversidades contribuyeron al progreso del Evangelio en su vida. Que el Evangelio progresa, hermanos, a pesar de las adversidades. Y en este pasaje Pablo nos alienta a poner nuestra confianza en el Dios soberano, ya que su Evangelio progresa ante toda oposición. Las adversidades enfrentadas en cada uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo fueron diseñadas por Dios para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. Veamos ahora entonces cómo el Evangelio progresa a pesar de las adversidades. Es nuestro punto número 1. El Evangelio progresa a pesar de las adversidades, porque el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, las condiciones del apóstol Pablo eran adversas. Pero Pablo en su epístola no está diciendo: oren por mí porque las condiciones en que me encuentro no son lo que yo esperaba. Pablo tampoco está diciendo: oren por mí porque sufro de calambres en las piernas por el peso de las cadenas. Oren por mí porque estoy encadenado a un soldado las 24 horas. Hermanos, Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Más bien vemos a Pablo entendiendo las adversidades y entonces acomodándose de acuerdo a este nuevo ambiente. Mira conmigo el versículo 12 de nuevo, porque dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Pablo está resumiendo en su mente todo lo que le ha acontecido. Cuando Pablo
Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, todas las cosas que me han sucedido, está trayendo a la mente todo aquello que el Señor ha acomodado en su vida. Desde su camino a Damasco, cómo fue llamado por Jesucristo, cómo fue apedreado en Listra, cómo fue arrastrado, cómo fue azotado en prisión, estuvo en naufragio, mordido por una víbora, solo en defensa por el Evangelio ante gobernadores, descolgado en un canasto para evitar ser muerto, fugitivo por el Evangelio hasta apelar al César para llegar arrestado y encadenado y decir, quiero que sepan, hermanos, que todo lo que me ha sucedido tiene sentido. Pablo está diciendo, tiene sentido lo que me ha estado pasando. Ahora entiendo que todo lo que me ha pasado tiene sentido. Como si Pablo estuviera viendo ahora el panorama un poco más grande. Y entonces él ve la película de su vida y dice, todo esto tiene sentido. Las cosas que me han pasado tienen sentido, como si le cayera el 20, como decíamos nosotros, como si dijera, ahora entiendo. Quiero que sepan, hermanos, todo esto tiene sentido. Y cuando Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, lleva un énfasis añadido. Quiero que sepáis. Él no solamente quiere que su audiencia original se entere. Implica eso, pero implica más que eso. Implica comprender, implica entender, es hacer algo con lo que ahora se está diciendo. Pablo quiere que tomen nota, que quede asentado. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que las adversidades y ahora mis prisiones tienen sentido, tienen una razón. Y la razón nos la da el mismo texto, para el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Hermanos, quizás tu vida ha tenido un vuelco, como la de algunos de nosotros. A veces planeamos y pensamos que las cosas van a ser de X o Y forma, pero no suceden así. Nos ataca un problema de salud. La vida da vuelcos. Quizás tu vida está siendo envuelta por sufrimiento, algo que estás enfrentando. Tu vida ha sido marcada por el desaliento, quizás, por el caos de la inestabilidad que el mundo también contribuye. Quizás ahora no le hayas muchas veces sentido a las cosas que te están pasando. Yo quiero que sepas que estamos bajo la soberanía de Dios y que todas las cosas que te han sucedido han sido diseñadas para el progreso del Evangelio. Han sido diseñadas para eso. Mira conmigo el texto de nuevo, porque en el texto, en el número 12, donde iniciamos, dice, han redundado. Vamos a estar viendo el pasaje versículo por versículo, por cierto. Han redundado. La palabra redundado significa que las cosas han llegado a pasar a su debido tiempo, como si se estuvieran acomodando para el cumplimiento de un objetivo. Quiero que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido se han estado acomodando con un objetivo. Han redundado hacia un objetivo, apuntan hacia algo. Pablo está diciendo que las cosas que le han sucedido, nada está fuera de lo divinamente provisto. Y si tú y yo creemos en la soberanía de Dios, nada de lo que te está pasando o que te ha acontecido
está fuera de lo que está divinamente provisto por Dios. Pablo dijo, soy prisionero de Jesucristo, o por causa del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, quizás tú has experimentado tristeza por lo que está aconteciendo en tu vida o aconteció en tu vida. Quizás has perdido el primer amor del Evangelio. Pero no deberías estar enfocado en la situación en particular, sino en confiar que estamos bajo la soberanía de Dios y que tu vida está siendo divinamente colocada en sus eventos para el progreso del Evangelio. Cuando viniste a Cristo, tu rol cambió. Nuestro rol ha cambiado. Mira conmigo una vez más el texto, porque dice, para el progreso del Evangelio, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo ha concluido que su vida no solamente tiene una dirección, tiene una velocidad. Y la velocidad es el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio. Es el avance, es el desarrollo gradual del Evangelio. Dios se ha encargado de armar una serie de eventos que embonan, que tienen sentido, que tienen dirección. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta porción de la Escritura. Que se unen en un punto y ese punto es el Evangelio. Todas las acciones en su vida van de acuerdo con el Evangelio. Hermanos, la vida del creyente está diseñada bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y está bajo la soberanía de Dios para el progreso del Evangelio, aún en medio de las adversidades. Cuando las adversidades a veces nos ponen en un sentido de pensamiento que creemos que esto se acabó, no. Las adversidades han sido diseñadas también por Dios para el progreso del Evangelio, dice nuestro texto. La vida del creyente está así. Quizás no te hayas dado cuenta, pero esto aplica también en tu vida. Las cosas que te han pasado, las cosas que te están pasando, podemos revisarlas y poder decir junto con el apóstol Pablo, tienen sentido, han redundado, más bien para el progreso del Evangelio. La Biblia dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Las cosas que te han pasado tienen sentido para que aún en medio de las adversidades tú puedas dar testimonio y compartir el Evangelio 360 grados. Con quien se acerque contigo, quiero decir. Mire conmigo el versículo 13. Porque el versículo 13 también dice algo muy interesante al respecto. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Y qué dice? Y a todos los demás. Hermanos, la prisión de Pablo llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención del pueblo de Roma. ¿Qué hizo este hombre para estar encadenado? Pablo tiene un guardia romano encadenado a él, o sea, hermanos, tiene una audiencia cautiva. La rotación de los guardias en la semana, los meses, hizo que Pablo les compartiera el Evangelio. Eso dice el texto. Que les compartiera el Evangelio. No era lo que Pablo quería antes. Él quería llegar a Roma. En una de las cartas él está orando para llegar allá a Roma a predicar el Evangelio. No fue de la manera
pero ahora está ahí, encadenado con una persona que se la rotan a cada momento, y Pablo está compartiendo el Evangelio con él. ¿Sí? Entendió la adversidad, aceptó la adversidad, aprovechó la adversidad para compartir con los guardias y con los que lo visitaban. El texto dice, y en todo el pretorio, ¿verdad? Dice, y en todo el pretorio significa todos los que estaban ahí en el palacio tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y también dice nuestro texto, y a todos los demás, y a todos los demás. Pablo compartió el Evangelio no solo con la guardia romana, sino con todos los empleados del palacio, porque el Evangelio progresa en medio de las adversidades, en medio y a pesar de las adversidades. Hermano, la vida de Jesucristo es la mejor ilustración para mostrar que la vida está diseñada para el progreso del Evangelio. Que el Evangelio progresa a pesar de las adversidades. La vida de Jesucristo tenía todo el sentido. Las cosas que le pasaron tenían un propósito, tenían una meta bien clara. Él dijo, vamos a predicar. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Las cosas diseñadas para nuestro Señor, pero para el progreso del Evangelio. En medio de las adversidades, claro, los líderes religiosos, ¿verdad?, de aquellos que le buscaban solamente por el pan. Hermanos, este tiempo es el mejor tiempo para el progreso del Evangelio. Y Dios nos ha dado esa oportunidad a ti y a mí para participar del Evangelio, aún en medio de tus adversidades, mis adversidades. El Señor Jesús dijo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y por donde quiera que nos movamos, hermanos, tenemos también una audiencia. ¿No está cautiva? Como en el caso del apóstol Pablo, pero está ahí para que tú y yo compartamos, aún en medio de las adversidades, el Evangelio. Y este es un gran privilegio. Y entonces, queridos hermanos, la invitación en esta mañana, la propuesta en esta mañana es: pon tu confianza en el Dios soberano que ha ordenado los eventos de tu vida, ya que el Evangelio progresa a pesar de las adversidades. Veamos ahora nuestro punto número 2. El Evangelio progresa aún en medio de los que se oponen. El Evangelio progresa aún en medio de los que se oponen. Mira conmigo el versículo 14, porque el 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ¿qué dice? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Verdad? El Evangelio progresa aún en medio de los que se oponen. La prisión de Pablo trajo un efecto en la vida de los hermanos. El apóstol Pablo está encarcelado. Y ese efecto, un efecto hermoso. Y la mayoría de los hermanos, dice el texto 14, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Esto es, la audiencia de Pablo sabe que Pablo está encarcelado y la mayoría cobra ánimo al verlo en prisión. Es un efecto hermoso. Es un efecto hermoso. Y luego dice también el texto:
se atreven mucho más. Y cuando dice en el Señor es un efecto espiritual, hermanos. Los hermanos cobran ánimo viendo a Pablo en prisión, pero dice, cobran ánimo en el Señor. Este es un efecto espiritual. No es solamente algo de esfuerzo. Cobraron ánimo de la fuente, de la misma fuente, en el Señor. Y dice también, se atreven mucho más a hablar. Dice el versículo 14, la parte B, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Atreverse tiene el sentido que eran lo suficientemente valientes para compartir la palabra de Dios. Ahora, se atreven mucho más. Eran lo suficientemente valientes. Ahora fíjate también que dice mucho más. Significa que los hermanos ya se atrevían a hablar del Evangelio, pero ahora se atreven, cobrando ánimo, a hablar la palabra sin temor mucho más. Es un efecto espiritual en el Señor, ¿verdad? Es lo que dice nuestro texto. La pasión de Pablo inspiró a estos hermanos, a estos creyentes. Y por cierto, los creyentes tomaron esa misma fuente porque fue en el Señor para predicar el Evangelio. El ejemplo de Pablo los desafió. Pero su confianza estaba en la misma fuente que es el Señor. En el Señor. Ahora no tienen temor de hablar de Cristo, no les da vergüenza hablar de Cristo y ahora están dispuestos a sufrir también por el Evangelio. Pablo, las adversidades. Pablo ha encendido la llama del Evangelio. Ha encendido la llama. La palabra de Dios está corriendo por toda la casa de César. Y de ahí está siendo proclamado el Evangelio, ¿verdad? Si Pablo no hubiera apelado a César, por eso la soberanía de Dios es hermosa. Si Pablo no hubiera apelado a César, si Pablo no hubiera sido encadenado, si Pablo no hubiera pasado por todas esas adversidades, la iglesia no hubiera llegado a atreverse mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero como la soberanía de Dios está ordenando tu vida y mi vida, bendito sea el Señor, para el progreso del Evangelio. Gracias a las adversidades, gracias a las cadenas, la guardia estaba abrazando el Evangelio y la palabra se estaba propagando desde el mismo palacio de Roma. Qué hermoso. ¿Sí? Qué hermoso. ¿Sí? Apelar a César. ¿Por qué apelas a César? Pero qué hermosa es la soberanía de Dios, ¿verdad? El libro de los Hechos relata cómo la prisión de Pedro y de Juan también trajeron un avivamiento. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y ahora, Señor, dijeron ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿qué significa de nuevo? Que con toda valentía hablen la palabra de Dios. Concédenos, Señor. Esa sea nuestra oración, ¿no crees? Concédenos que podamos hablar con denuedo la palabra de Dios, aún a pesar de las adversidades. Y hermanos, así como las adversidades y las prisiones en la vida de Pablo trajeron un ánimo espiritual en la vida de los hermanos, así también las adversidades en tu vida y en mi vida deben traer ese ánimo. No es para irnos en otro lado, en desánimo. No. Cobran ánimo. Para que los
dure más, puedan verte y también atreverse mucho más a compartir el Evangelio sin temor, iniciando por ti. En medio de este ambiente de la predicación de la palabra de Dios sin temor, el Evangelio progresa a pesar de los que se oponen. Mira conmigo ahora el versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mira, hermano, el Evangelio progresa aún en medio de los que se oponen, como dice aquí la Escritura. Pablo está describiendo básicamente dos grupos de creyentes. Dos grupos de creyentes. El primer grupo son los que predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Ese es un grupo. Ahí está en el texto. Y el segundo grupo son los que predican a Cristo de buena voluntad, por amor, sabiendo que Pablo está puesto para la defensa del Evangelio. Dos grupos, hermanos, ahí. Pero el Evangelio progresa aún en medio de los que se oponen. Este primer grupo, quienes están predicando por envidia, quienes están predicando por contienda, no sinceramente pensando añadir una aflicción adicional a la prisión de Pablo, hermanos, no son herejes. Como los falsos maestros que Pablo enfrentó en Galacia o allá en Corinto, o como los mutiladores del cuerpo de los que habla más adelante, predicaban un evangelio con los motivos erróneos. Este grupo está predicando a Cristo, pero con los motivos erróneos. Pero tú y yo debemos confiar en el Dios soberano y predicar a Cristo, como dice ahí el segundo grupo, con verdad, genuinamente. La palabra envidia tiene que ver con el rencor y el resentimiento que se genera por el éxito de otros. Ellos estaban viendo a Pablo y estaban resentidos, ¿verdad? Veían el éxito de Pablo, ¿verdad? Y querían añadir una aflicción más. Por algo Pablo está ahí y querían tomar ventaja de eso. La palabra contienda significa mostrar un desacuerdo acalorado y a veces hasta violento. Entonces algunos, viendo el éxito de Pablo, aún estando en prisión, buscaban tomar ventaja de que Pablo estaba en prisión. Tenían celos del apóstol, de sus dones, de sus capacidades dadas por Dios. Ellos querían eso delante de la iglesia, pero para ellos, moviendo la atención sobre ellos al predicar a Cristo, pero con motivos erróneos, buscando vivir del Evangelio más que la salvación de las almas, buscando el dinero más que la salvación. Desacreditaban a Pablo diciendo algún motivo oculto le debe de tener ahí en prisión. Pero el segundo grupo, los que predican a Cristo de buena voluntad, por amor, los que están puestos para la defensa del Evangelio, este grupo de hermanos no solamente amaba a Cristo, amaba a Pablo también. Sabían que Pablo estaba ahí porque había apelado a César. Sabían que era la dirección divina de parte de Dios. Habían entendido eso. Podían decir junto con él, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Sí? Estos hermanos son los que, cobrando ánimo, se atrevieron mucho más a predicar de Jesucristo.
Hoy en día también, hermanos, hay iglesias en donde sus líderes están predicando con los motivos erróneos. Predican a Cristo por contienda también, predican a Cristo por dinero, por la ofrenda, moviendo la atención sobre ellos. Les gusta ser protagonistas en esto, son profesionales del Evangelio, no buscan la salvación de las almas. Sus motivos son erróneos. Pero la Escritura nos alienta a predicar a Cristo, a ti y a mí, con la motivación correcta, ¿verdad? De buena voluntad, por amor, puestos para la defensa del Evangelio, con una apologética sana. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación en esta mañana es: pon tu confianza en el Dios soberano, ya que el Evangelio progresa no solamente en medio de las adversidades, número 2, en medio de los que se oponen, ¿verdad? Porque esto trae aliento para que tú hables del Evangelio, tú también hables del Evangelio. Punto número 3, el Evangelio progresa a pesar de todo. El Evangelio va a progresar a pesar de todo. Mira lo que dice el versículo 18, que es el último versículo de nuestro texto. Que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. A pesar de todo, el Evangelio va a progresar. Pablo dijo: de una o de otra manera, Cristo es anunciado. Por pretexto implica una razón ficticia, mundana, que oculta una razón real. Pablo también dijo que Cristo era anunciado por verdad, o sea, genuinamente, ya sea por pretexto, por verdad. Palabra de Dios, el progreso del Evangelio sigue adelante. El Evangelio estaba siendo predicado, la llama del Evangelio había sido encendida, y esta era la causa de gozo de Pablo, diciendo: y en esto me gozaré aún más. Cuando Pablo dijo: quiero que sepáis, no solo era para estar enterados, hermanos, a su audiencia original, él traía un énfasis añadido, y esta audiencia el día de hoy también es ese énfasis añadido. El Evangelio progresa para que consideremos que las cosas que nos están pasando están bajo la soberanía de Dios, han sido ordenadas por Él y han redundado, deben de redundar más bien para el progreso del Evangelio. Perdamos de vista el progreso del Evangelio, y para que consideráramos cómo en nuestra vida el Evangelio progresa aún en medio de los que se oponen. Sigue adelante, atrévete más, sin temor, con denuedo, con valentía. Hermanos, la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba enterada del Evangelio. Claro que estaba enterada del Evangelio, pero no hacía nada con ello. Jesús lanzó un reto que retumbó los oídos de los creyentes, diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que tenía el Evangelio. ¿Qué hacía con el Evangelio? ¿No deberías tú y yo ser parte del grupo que predica el Evangelio de buena voluntad, genuinamente, atreviéndote más, mucho más, sin temor, puestos para la defensa del Evangelio? Hermanos, hemos visto Filipenses capítulo 1, 12 al 18. El tema de hoy es muy relevante para tu vida y para mi vida. Tiene que ver con tu historia y cómo Dios en su soberanía la ha estado acomodando. Acuérdate que toda tu vida también ha redundado para el progreso del Evangelio. Nuestro rol cuando vinimos a Cristo ha cambiado. Nuestro rol ha cambiado. Se ha estado acomodando para el progreso del Evangelio. Tú puedes poner tu confianza en el Dios soberano, ya que el Evangelio progresa a pesar de las adversidades. Tú puedes poner tu confianza en el Dios soberano, ya que el Evangelio progresa aún en medio de los que se oponen. No te desalientes. En medio de los que se oponen, porque el creyente cobra valor para hablar. Y tú puedes poner tu confianza en el Dios soberano, ya que a pesar de todo, Cristo es anunciado y el Evangelio progresa. Y en esto me gozo y me gozaré, dice el apóstol Pablo, y nos gozamos juntos con él. Nosotros debemos gozarnos, hermanos, participando de lo mismo. Este pasaje fue escrito para nosotros. La Biblia dice también: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber? ¿Quién les predica? ¿Quién les predica? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, somos ese segundo grupo, ¿sí?, que compartimos el Evangelio por amor, sin temor, genuinamente. Que el Señor bendiga su palabra, aún en medio de las adversidades que estés enfrentando, porque el Evangelio progresa a pesar de todo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Es un tesoro. Hemos visto este pasaje. Toda la carta es hermosa. Y Padre, queremos hacer algo con este texto. Padre, que tú hables y hayas hablado al corazón de cada uno de mis hermanos. Y que ahora, Señor, que tenemos este texto en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sabemos que el Evangelio progresa aún en medio de lo que te está pasando, aún en medio de la oposición, porque tu palabra siempre volverá y hará aquello para lo cual fue enviada, progresa. Padre, bendice cada corazón que está aquí. Haznos responsables de esta porción de la Escritura delante de ti, pero necesitamos de tu gracia y tu protección constante. Bendecimos tu nombre y suplicamos, Señor, que la plenitud de tu Santo Espíritu se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos, que no haya nada que estorbe. Y que si hay algo que estorba, Señor, como lo hicimos al principio, ahora
sea ocupado por ese espíritu que tú nos has dado y que a veces nosotros mismos emproblemamos. Padre, perdónanos. Oramos ahora delante de ti, Señor, para que nos des de nuevo para salir y compartir esta palabra, aún en medio de la adversidad. Amén.